Dentro del capítulo que estuvimos leyendo, Mateo 6, que es el Sermón del Monte, lo que Jesús enseñó a la montaña, está englobado en 3 capítulos de la Biblia, del primer libro que está en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan que la Biblia se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento, que habla de lo que Jesús hizo, uno de los primeros capítulos, el capítulo 5, empieza diciendo: y Jesús subió a la montaña, se acercaron sus discípulos a él, y él empezó a enseñarles diciendo, y ahí empezó a enseñar, y ese es el sermón magistral de Jesús, una enseñanza de punta a punta que la venimos analizando y sacando un jugo tremendo. Y es como que está dividido en distintos fragmentos, y el capítulo 6, que es el segundo capítulo que estamos terminando hoy, cierra con una frase, mientras está hablando Jesús de la ansiedad, que es como la frase que cierra toda esa sección. Entonces con esto vamos a dar por cerrado este tema que estamos charlando, y que él dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Muchas veces si uno lee solo esa frase, dice: wow, yo si busco a Dios, Dios me va a regalar una Ferrari, no sé, hay cosas de esas dando vuelta, ¿no? Si yo busco a Dios primero, Él me va a dar el título que tanto deseo, ¿no? Para eso hay que estudiar, en serio, tiene que sentarse y estudiar. Esa es la mala noticia. No, es buenísimo estudiar. Pero muchas veces creemos que es como una fórmula mágica. Yo busco a Dios y las cosas son añadidas como por magia. Y veníamos hablando mucho de en qué enfocamos nuestra mirada, porque todas las enseñanzas anteriores venían hablando de lo que Jesús decía: che, es importante que donde pongas la mirada, donde pongas tu corazón, ahí va a estar tu tesoro. ¿Se acuerdan que vimos eso? No pongan las cosas tanto, no busquen caminos como la plata, la fama, no busquen estos caminos, porque terminan mal. Busca el reconocimiento de Dios en lo privado, y Dios en lo privado después te va a reconocer en público. Más vale el reconocimiento de Dios que 1000 aplausos de hombres. ¿Se acuerdan que hablamos de la adicción a los likes? ¿Se acuerdan? Estuvimos hablando y cierra esto como diciendo: che, entonces ¿cuál es la conclusión de todo esto que venimos diciendo? Ya no estén ansiosos porque su papá que está en el cielo los cuida. Entonces busquen el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, todo lo demás, déjenselo a Dios, déjenlo en manos de Dios. Esa es la conclusión de este tremendo capítulo. Y al meterme a tratar de darle una vuelta más al tema, repito, no desde un lado tan profesional, sino más de lo que dice la Biblia sobre este tema, es que saben que me encanta contar historias, ¿no? Ando más en el último tiempo. Quiero contar, creo que quizás una historia de las más trascendentes sobre angustia y estrés. Robbie, mi ayudante, me va a pasar mis implementos del día de hoy. Tuyo. Gracias. Bueno, ahora a Robbie le tenemos que tirar frases y él tiene que hacer un stand-up con las frases que le tiren. No, hubiese visto la cara de Robbie. Pero bueno, no sé si, porque hablamos de angustia, ansiedad y estrés. No sé si saben de dónde viene la palabra angustia. ¿No? De agosto. ¿Vieron? Angustia viene de agosto. ¿Vieron cuando se te pone angosto el pecho? Los que han sentido angustia saben que el pecho se nos cierra y empezamos, viene de agosto la palabra angustia. ¿Y estrés? ¿Saben de dónde viene la palabra estrés? Que no son es 4. Si es 3, no es 4. Es un chiste que me toca la ley, ¿No te puedo llegar? No, gracias, me bancan todas. Estrés es una palabra que viene del griego que significa tensión o algo que se estruja. El estrés sería algo como esto. ¿Sí? ¿Se entiende? Tengo toda esa tensión estresada. Fíjense que el lugar donde viene la palabra es el mismo, algo que te sentís angosto, que se te estrujan las tripas. ¿Vieron? ¿No les pasa que...? Porque una cosa, los sentimientos en la Biblia, un par de veces lo mencionamos, pero está buenísimo, me encanta destacarlo, que los sentimientos en la Biblia no se relacionan con el corazón, sino con el estómago. Porque muchas de las emociones nos pasan por el estómago. O cuántos fueron a rendir un examen y el estómago no empezó 30 segundos antes de entrar. ¿No? ¿Nunca les pasó? No sabés si sacrificar el calzoncillo, si matar al profe, si no sabés qué hacer. Pero bueno, pasa, hay que comer arroz.
tip para estudiantes. No solo porque hay poca plata que comer arroz, sino también porque es bueno para cuando va uno a rendir examen. Pero bueno, viene de eso, de sentirse estrujado, apretado, tensionado, todo eso junto, ¿sí? Ese tipo de angustia, que no sé si la han sentido, no me refiero tanto a... Sí, ese tipo de angustia, ¿se identifican con lo que digo? ¿Han sentido ese tipo de angustia el último tiempo? Hay momentos que hasta te falta el aire por la angustia, no sé, ante un shock. Pasa algo que no le gustaría a nadie que pase, no voy a poner ejemplos. Pero viste que te cuesta hasta respirar. ¿Por qué? Porque uno se angustia, se le angosta el pecho, se estresa, se tensiona, ¿sí? Se empieza a sentir así. Y la pregunta que me empecé haciendo esta semana, porque estudié y me puse a leer a varios autores que pensaban de este fragmento del Sermón de la Montaña. Me puse a leer algunos que piensan muy distinto a lo que pienso yo. Y viste, porque a mí me gusta salir un poquitito de la comodidad y tratar de ver qué piensan otros. Y me empecé a preguntar la siguiente cuestión. Jesús, ¿alguna vez sintió angustia? ¿Alguna vez sintió ansiedad? Uy. Yo empecé, ¿vieron cuando te larga con una pregunta? Muchas veces tener la pregunta bien hecha, decía Albert Einstein, es el 50% del problema resuelto. Empecé con eso en la cabeza. A ver, bot sí, bot no. Al 2020, no, al 2020 no mandemos nada, por mí así volvemos al 2020. Bot sí o bot no. ¿Para quiénes? Jesús sufrió ansiedad. Levante la mano. ¿Para quiénes sí? ¿Para quiénes no sufrió ansiedad? Bueno, estamos en la misma. Pero es buena esta pregunta, ¿eh? Es buena esta pregunta, porque hay algunos que dicen que los hijos de Dios no pueden sentir ansiedad. Una mentira tan grande como una casa. Pero ¿la escuchamos o no la escuchamos esta semana así? Algunos de ustedes cuando sentían, no, pero vos tenés que tener solo... No, con Dios no podés sentirte así. Doble prisión, ¿no? Porque uno está sintiendo algo que por ahí se te está estrujando por adentro y la presión de che. Entonces, si Jesús, el hombre que no se equivocó sobre la tierra, el Hijo de Dios, en algún momento sufrió ansiedad y estrés, la conclusión es muy fuerte. Vamos a llegar en unos minutitos ahí, pero la conclusión es muy fuerte. ¿Me van siguiendo? La estoy dejando picando la conclusión, ya todos la vamos a ir sacando juntos. Bueno, los que levantaron la mano, ahora era una trampa. No, mentira. Los que levantaron la mano, ¿cuándo sufrió ansiedad y estrés Jesús? Sí. Getsemaní, esa noche fatiga. ¿Sabían que Jesús una noche no podía dormir, no? Mira. Es más, todos los discípulos se le durmieron y él quedó despierto. No sé si sabían. Entonces me gustaría que... Cuando murió Lázaro en la cruz, también. Bueno, bien, vamos juntando. Hay un momento que para mí marca demasiado esto que vivió Jesús. Y hay varios síntomas que la misma Biblia deja como evidencia, sin que esto no es casualidad, porque muchos de lo que se escribió, de lo que ahora vamos a leer, dicen, che, esto durante muchos años dijeron, esto fue inventado, porque no puede ser real. Hasta que hubieron médicos que dijeron, che, esto puede pasar. Les invito a leer, que leamos juntos ese episodio, a ver qué tiene para enseñarnos Jesús de cómo manejó su ansiedad. Vamos a leer Mateo 26. En el mismo libro que estamos leyendo el Sermón de la Montaña, vamos a irnos al capítulo 26. El capítulo es el número grande, ¿sí? Capítulo 26, del 36 al 46.
Y después este relato está en otras partes también, en otro de los relatos de Jesús, donde le vamos a agregar info muy importante. Mateo 26, del 36 al 46. Estamos hablando después de la última cena. Jesús sale y Jesús se fue con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. ¿Saben qué quiere decir Getsemaní? Getsemaní quiere decir prensa de aceite. ¿Sí? El aceite en su momento se ponía con las aceitunas, las tunas que dan aceite. Ojo, dato que no sirve para nada. Las tunas que dan aceite, las aceitunas, son esas que se presionan y terminan dando un fruto que es el aceite de oliva, el más rico de todos los aceites, ¿no? El aceite de oliva. Y para hacer ese proceso tienen que pasar por un Getsemaní. El Getsemaní es ese lugar donde con una piedra enorme se va apretando para sacarle todo ese jugo, todo ese aceite. ¿Sí? Fíjense, empezamos fue a la prensa de aceite Jesús, y fíjense, le dijo a sus discípulos, 11 habían quedado en ese momento porque Judas ya se había pirado. Siéntense acá mientras yo me voy a orar en aquel lugar. Jesús llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a ponerse triste y muy angustiado. Entonces le dijo, quédense aquí, quédense despiertos conmigo porque siento en el alma una tristeza de muerte. Esto se va poniendo cada vez más feo, ¿no? La traducción es pavor extremo. Un miedo incontrolable. ¿Sí? Esta es la traducción, estoy leyendo lo que dice la Biblia. Unos pasos más adelante se inclinó sobre su rostro y empezó a orar y decía, Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como lo quieres tú. Luego volvió con sus discípulos y como los encontró durmiendo, claro, lo único que estaba pasando cuando uno está ansioso, no hay nadie más despierto a las 4 a.m. o no. O son pocos. Les dijo, ¿no han podido mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Entre paréntesis, Jesús no fue la única frase que dijo, pase de mí esta copa. 1 hora estuvo orando, ¿no? ¿Sí? ¿No pudieron quedarse despiertos conmigo 1 hora? Manténganse despiertos y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez y dijo, Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Una vez más se fue y los halló durmiendo, porque los ojos se les caían del sueño. Entonces los dejó y volvió a irse y por tercera vez oró con las mismas palabras. Luego volvió con sus discípulos y les dijo, sigan durmiendo y descansando, miren que ha llegado la hora y el Hijo del Hombre se entregó en manos de pecadores. Vamos, levántense, que ya se acerca el que me traiciona. Escena siguiente, aparece Judas Iscariote, le da un beso y lo meten preso. ¿Sí? Fíjense, frases fuertes dice. Me gustaría leerles Lucas 22 relata la misma. Los evangelios son como, no son biografías, son como historias contadas con un fin concreto. Cada uno de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, lo cuenta con un enfoque distinto y con una pincelada del autor. Con una pincelada, le da una pincelada. Lucas, para los que no saben, era médico. Era un médico y fíjense el dato que agrega el médico. Lucas 22, 43. Es Mateo, Marcos, Lucas es el tercer evangelio. Capítulo 22, versículo 43. Se le apareció entonces un ángel del cielo para fortalecerlo. No estuvo solo. Escuchen esta frase. Lleno de angustia oraba con más intensidad. Lleno de angustia oraba con más intensidad. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Repito. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Escena. Noche oscura. ¿Me pasaría Franchus? Porque no me está funcionando. Otra más. Fue la noche más oscura de Jesús.
porque estaba ansioso. Yo le pregunté a una profesional esta semana, para vos Jesús en este tramo, ¿sintió ansiedad? Ella escribió hasta un libro sobre esto. Dice, sí, me derivó a que lea un artículo. ¿Quieren que se los lea? Les leo un fragmento, no le voy a leer un artículo, no me voy a poner tan empezado. Muchos hasta hace pocos siglos pensaban que esto era un invento, una exageración, hasta que se descubrió un cuadro que se llama hematidrosis. Y el artículo cito textual. No es muy común, pero está relacionado con un alto grado de estrés psicológico. Lo que sucede es que la ansiedad severa provoca la secreción de químicos que rompen los vasos capilares en las glándulas sudoríparas. Como resultado hay una pequeña cantidad de sangrado en esas glándulas y el sudor se emana mezclado con sangre. No estamos hablando de mucha sangre, es solo una cantidad muy, muy pequeña. Después lo pueden googlear. Hematidrosis. O sea, hematidrosis es un cuadro no tan frecuente, pero es un cuadro que Jesús estaba viviendo, que los vasos por los químicos se empiezan a romper los vasitos y junto con el sudor se mezcla sangre de esos mismos vasos y empieza a transpirar como sangre, porque son las gotas de sudor mezcladas con sangre. Si hay una ansiedad severa, le acabo de leer un artículo de un profesional médico, me olvidé después les paso el nombre del médico. Pero imagínense el cuadro. Ansiedad severa, una ansiedad a más no poder. Porque los casos que se han comprobado en el último tiempo, han habido casos de esto, que se han visto, eran ante una ansiedad y un estrés psicológico sin igual. ¿Sí? Imagínense, el estrés es esto. ¿Vieron para que cuando tengo que exprimir un trapo, veo que el primero sale todo el agua? Pero ya cuando es demasiado el estrés y ya se fijar en lo último que tenés que estar realmente estresado para que tenga alguna gota, ¿no? La angustia y el estrés se tiene que estar realmente revolviendo y fuerte. No sé dónde se seca esto de agua. Pero mientras más vas secando, mientras más se va secando el trapo, está dando hasta lo último, ¿no? Y ante ese estrés y esta ansiedad, se genera este cuadro que el sudor se mezcla con gotas de sangre. O sea, y lo escribió un médico, que le llamó la atención eso al médico, y eso hasta muchos años después no se sabía que podía existir, hasta que quedó científicamente demostrado que esto es una realidad que Jesús la pasó, que hizo después, entre paréntesis, todo lo que pasó después lo hizo todavía más intenso. Situación, angustia extrema, estoy angustiado hasta la muerte, siento un pavor que no soporto más. Siento que no puedo. Jesús estoy hablando, ¿no? Dios hecho persona. Siento que no puedo. Me están estrujando, exprimiendo, se me está angostando el pecho, no puedo. Estoy estresado. Porque esa condición grafica a pleno un estrés, una tensión, una ansiedad demasiado fuerte como para ser soportada por un ser humano. Son pocos los casos que llegan a una ansiedad así. Otras ansiedades se derivan en otro tipo de problemas o en otro tipo de cuestiones. Pero estaba sufriendo una ansiedad tamaño Getsemaní. Fíjense la figura de Getsemaní. Sacándole, exprimiéndose hasta la última gota del aceite a una aceituna, a un olivo, al fruto del olivo. Jesús exprimiéndose hasta lo último. Porque Jesús estaba ansioso y estresado. Chau, se tira por la bola todos esos que dicen que sentir ansiedad es porque uno es mal tipo, no sé, o porque se dicen todas esas cosas, queda ya descartado, porque Jesús en ese momento no había hecho nada malo, sin embargo estaba ante un miedo extremo a lo que iba a venir, ante un temor insoportable, ante un estrujamiento emocional. Y yo le pregunté a la profesional con la que estaba hablando, le pregunté, che, entonces,
es raro que otra persona haya sufrido tal ansiedad como la que sufrió Jesús en ese momento. Y me empezó a contar por qué ella sostenía que el Getsemaní fue una prueba de ansiedad, de que fue una de las máximas ansiedades vividas por la humanidad. Ella ha desarrollado capítulos de libros explicando esto mismo que estoy explicando yo, lo explica muchísimo mejor. Y yo, repito, no soy profesional, tampoco me gusta ser ignorante, ¿no? Pero charlando me dice, y se empezaba a emocionar mientras me lo decía. Vos sabés, me decía ella, yo como profesional que ayuda a las personas, una vez me pasó que sentí que se me hacía angostito el pecho y me sentía estresada y dice, nunca lo sentí. Nunca lo había sentido como en esa situación que me lo marcó. Y digo, wow. Estaba buscando, yo empecé con una pregunta, porque yo sí tengo que reconocer, esta semana también estuve estresado y angustiado. Quiero distinguir con angustias crónicas, estamos súper a favor que se consulten profesionales. No estoy metiéndome en terreno que no me llaman, ¿sí? Pero este tipo de angustias, este tipo de que se te hace de sentimientos muy difíciles de sobrellevar, Jesús los vivió. Jesús te entiende. No estás solo, no estás sola. Es una locura. Porque uno lo que tiende a sentirse es que nadie te va a entender, ¿no? En esos momentos que se te estruja el pecho, o llamarle la emoción que quieras llamarle. Vi a poquito que no levantaron la mano, es más, vi a uno solo, que después le voy a pasar al frente. No, mentira. Pero todos fuimos sintiendo en un momento esto, y Jesús también lo sintió y Jesús te entiende. No, me parece que no hay una respuesta mejor a la pregunta inicial que esto. Pero para. ¿Qué hizo Jesús con su ansiedad? ¿Qué hizo Jesús con su ansiedad? ¿Quieren que veamos 2, 3 cositas cómo manejó él su ansiedad? Paso número 1. La noche más oscura de Jesús. Pidió ayuda. Jesús, el Hijo de Dios Todopoderoso, que venía tirando milagros, tirando poderes, pidió ayuda. ¿A quién? A una manga de desastrosos como vos y como yo. Le pidió ayuda a sus 11 discípulos. Le dijo, acompáñenme. No atravesó su angustia, su estrés, su ansiedad solo. Jesús no atravesó su angustia, su ansiedad y su estrés solo. Tenía un grupito de 11, que era como su comunidad, ¿no? Supongamos, sería como ser todo casa nueva, ¿no? Pero tenía también 3 que eran como los besties, que lo llevaba de acá para allá. Vieron, en Instagram le pondrían de mejores amigos. Son esas historias ocultas donde... los que ven esas historias ocultas, ¿no? Pero son los mejores amigos. Esas historias solo para mejores amigos. Cuando yo le veo el simbolito verde, voy de una a fijarme qué está tratando de mostrar, porque... Bueno, era ese grupito de 3 que lo habían acompañado en los momentos más críticos, ¿sí? Estos 3, Jacobo, Pedro y Juan, los hijos de Zebedeo, estos 3 habían estado unas semanas antes con Jesús en un lugar que lo vieron a Jesús brillando como Dios, y Dios dijo, este es mi hijo, a él escúchenlo. Wow. Y ahora lo estaban viendo tirado de rodillas, angustiado en extremo. ¿Se dan cuenta del contraste? Estos 3 habían estado en los momentos más cruciales, y Jesús durante 3 años formó un grupo de 12, una comunidad de 12 amigos, de 12 compañeros, de los cuales uno termina esta escena, lo traiciona, 8 medio que no entendieron a qué habían ido, y 3 se los lleva porque les dice, no doy más. Se los leo literal para que me digan, che. Comenzó a ponerse triste, ya había separado con los otros 3, comenzó a ponerse triste, muy angustiado. Fíjense lo que les dijo a sus amigos, quédense aquí
y velen conmigo, porque siento en el alma una tristeza de muerte. Hasta por ahí esa frase es difícil de decir, ¿no? En el momento es difícil de decir, ¿no? Jesús, en su momento de mayor angustia, ansiedad y estrés, no estuvo solo. Tenía una comunidad un poquito más grande, se rodeó de gente que eran medios moqueros, venían de echar un moco tras otro, ¿no? Y no eran lo mejor de lo mejor, pero se rodeó de un grupo de personas para no pasar solo la noche más oscura. Y después se agarró a los 3 más cercanos y a esos 3 más cercanos les dijo exactamente qué le estaba pasando. Esto lo construyó Jesús. No me digan que cayó de golpe y dijo, uy, salió a la calle y justo estaban cruzando un par de hinchas de Belgrano que iban a la cancha. Vení. 2, 3, 11, 12. A ver, uno de ustedes, ¿quién quiere ser el traidor? Yo me quiero ir a la cancha. Bueno, se va a la cancha el traidor, quedan 11. No lo seleccionó así. 3 años. 3 años pasó invirtiendo en ellos. Tiempo, paciencia, mucha paciencia. En un momento dice, ¿hasta cuándo voy a tener que aguantarlo a ustedes? Literal, eso le dijo Jesús a sus discípulos. Ya hay momentos que no entienden nada ustedes. Una cosa que no me entiendan aquello, porque ustedes están todo el día conmigo, no me entienden lo que digo. Se construyó durante todos esos 3 años, se construyó un grupo de contención porque Jesús en esa noche se hizo vulnerable. Jesús en esa noche le dijo a sus discípulos, no doy más, los necesito. Una cosa les pido, porfa, oren por mí porque no doy más. Oren por mí. ¿Qué hizo Jesús? Da algunos pasos más adelante, a un tiro de piedra que es apenas algunos metros más adelante, se arrodilla y se derrama delante de Dios. Esa oración de 1 hora o más larga, esas 3 oraciones que Jesús ora, solo tenemos el registro de una frase. Y quizás fue la única frase que dijo Jesús. O quizás no. Lo que sí sabemos de ese momento en que Jesús estaba solo, es que estaba reventado de estrés, estaba siendo exprimido al máximo, estaba ansioso por lo que se iba a venir, no daba más. Hay un amigo mío que se llama Germán Ortiz que me enseñó esto, que me dijo, esta es me gusta llamarle la postal de Getsemaní, de cómo Jesús se preparó para sus noches de angustia, su noche de angustia. Toda una comunidad que por ahí no todos sabían todo lo que estaba viviendo, pero estaba rodeado de gente que apuntaba a lo mismo, bien o mal, apuntaba a lo mismo. Pues después se armó un grupo de amigos más íntimos a los que le podía decir estoy reventado. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Es como, lo graficaba con 8 personitas acá, pero su círculo más cercano, porque cuando fallan estos 8 primeros, necesitas tener a alguien más cercano que no te falle, ¿no? Pero a Jesús le fallaron los 8 primeros, los 3 segundos, y se quedó solo. Porque el que nunca falla es el Padre. Tenés que tener tu plan de manejo de ansiedad. Tenés que tirar un WhatsApp para que, te falla te falla el otro. Bueno, me tiro de rodillas. Adelante Jesús. Es una postal, no voy a decir hermosa, pero es una pintura construida por 3 años por Jesús. ¿Me entienden lo que estoy diciendo, no? Estoy hablando muy en abstracto. Está Jesús, los 8 quedaron más atrás, 3 y queda solo con el Padre. Jesús no pasó su angustia solo. Fíjense, acabamos de estar leyendo que decía que Jesús en Mateo 6 enseña a orar. Dice, buscar a tu Padre en lo secreto, cerrar la puerta. El secreto de la oración está en orar en secreto, en tener una verdadera relación con Dios. Porque Él buscó al Padre en lo secreto. Todo lo que veníamos hablando en Mateo 6, lo hizo perfectamente cumpliéndolo en ese momento. Porque ¿saben qué? Jesús no nos pide nada que Él no haya hecho antes o Él no haya estado dispuesto a hacer. Si Él te dice, no estén preocupados, no se preocupen, no se pongan ansiosos, porque su Padre los cuida, es porque Él en ese día cuando estuvo ansioso fue al Padre que sabía que lo iba a cuidar. Cuando Jesús dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas
les van a ser agregadas, es porque Jesús oró: yo no soporto esto, no soporto esto. Pero tu reino es lo primero. Mi foco está allá y mi misión está allá. Yo no doy más. Me fallaron todos. Estos que vos me hiciste elegir no son la selección, pero son la de Estonia. Esto no dan 2 pases seguidos. Pero vos estás adelante. Y la misión que vos me diste está adelante. Pase, por favor, hace que este trago amargo pase. Esto que voy a pasar, ansiedad por lo que está por venir, hace que esto pase. Pero pará. Vos ten la posta. Yo ahora estoy viendo todo nublado. Ahora no lo veo. Se haga tu voluntad y no la mía. Hágase como vos me digas. Yo estoy acá, yo te digo, no sé cómo voy a aguantarlo. No sé cómo voy a aguantarlo, pero acá estoy de rodillas delante tuyo. Ayúdame, pasá, consolame, haceme pasar esta copa. Voy allá porque lo primero es el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, los de afuera son de palo. Los de afuera son de palo. Yo voy para adelante. Puso lo importante primero. O sea, todo lo que estábamos leyendo, de angustia, ansiedad, o decir, oh, bueno, está fácil decirlo. Claro, él creó los pajaritos, le manda, no sé. Sí, pero él cuando estuvo angustiado, hizo exactamente lo mismo que te estaba diciendo que tenés que hacer. Buscá primero el reino de Dios y su justicia, porque en esos momentos, ¿sabías que para las crisis te tenés que preparar? Si estás viviendo una crisis, no importa, salimos juntos. Pero si todavía no estás en una crisis o no me levantaste la manito el último año, que fueron pocos, pero no importa, no me levantaste la manito el último año, va todo más o menos ahí encaminado, ¿no tuviste? Para las crisis uno se prepara. Cuando llega la crisis, cuando llega la angustia, cuando llega el estrés, Jesús llegó preparado, ¿o no? Ya había hecho un grupo de amigos, porque muchas veces cuando llega la angustia, llega el estrés, llega la ansiedad, no estamos tan acostumbrados, en ese momento ya cuando uno ya te empieza a manejar otro tipo de cuestiones, ¿o no? Las emociones ya pasan al rol protagónico, terminás haciendo cosas que no querés hacer. Porque no me digan que los peores errores o mocos no se cometen en momentos de calentura. De todo tipo, ¿no? ¿Me van siguiendo? Si uno, cuando está caliente, no se preparó para cuando uno esté caliente en cualquier sentido, ¿no? Familias que se destruyen por momento de calentura, relaciones que se rompen por una frase dicha fuera de tiempo, familias que no se hablan porque no se prepararon para las crisis. Entonces Jesús tuvo esto de prepararse para ese momento, porque no sé si saben que Jesús no le pintaba hacer lo que hizo. No era, che, bueno, está bien, lo hacemos, no pasa nada. Jesús sabía perfectamente lo que venía y así y todo se preparó para el momento en que la angustia lo iba a invadir, para que la ansiedad lo iba a invadir. Hay como 2 caras de la misma moneda. Está la mala noticia, o la noticia, no es mala noticia, ser realista. La ansiedad, el estrés, la angustia, llegan. Si no estás viviéndola, llega. Y no es para ser mala onda, es ser realista, porque llegan. La buena noticia es que podemos prepararnos, no es lo mismo tener un grupo de amigos, tener una comunidad de fe en la cual nos podamos compartir con nuestros errores, con nuestros defectos, quizás somos peores que la selección de Estonia, los 11 estos que lo dejaron a Jesús pagando, seguramente seamos mucho peores que ellos, pero bueno, juntos para adelante, y 2 o 3 a los que podamos decir, che, mirá, eso se construye. Porque vos no podés decirle de un momento al otro, estoy reventado, porque por ahí muchas veces eso es tarde, o no, es por lo menos mi cortita experiencia, cuando por ahí viene alguien y me dice, ya pasa, hace tarde, ya viene con el moco consumado, o no.
Tenemos tiempo para prepararnos. Estamos en el mismo capítulo. Preparémonos para esos momentos. Pero hay una pregunta que para mí es la clave de todo esto, que es: ¿cuál fue la copa de Jesús? ¿Qué fue lo que le generó ansiedad, estrés? Esa fue la segunda pregunta que me surgió. ¿Qué fue lo que le angostó en la tráquea? No podía respirar bien. ¿Qué fue lo que le generó esa situación de estrés que ese exprimir terminaron cayendo gotitas de sangre, de sudor mezclado con sangre? ¿Qué fue lo que le generó esto? ¿Ustedes creen que era el sufrimiento físico de la cruz? Yo tengo una teoría que no es mía ni siquiera. Se la he leído a la mayoría de los autores que he recorrido. Lo que le generó tensión, y se los digo, lo que le generó esa angustia, es que iba a estar separado del Padre. Porque creo que se dijo, no me acuerdo, creo que fue por allá que se dijo, el grito de mayor angustia de Jesús fue: Elí, Elí, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me dejaste solo? Porque uno puede soportar cualquier cosa, menos esa soledad. Jesús, eso es una locura entender, y no sé, por ahí hay cosas, viste, que es difícil de entender, pero Dios uno se tuvo que escindir de esa unión de amor justamente para romper todos los parámetros de lo que es el amor. Se tuvo que escindir del Padre, tuvo que sentirse desamparado por el Padre. Desamparado, él que tantas veces había dicho: che, esta gente está desamparada, está como oveja sin pastor, le demos de comer. Él tanto que amparó a otros, de golpe se encontró solo y desamparado. Eso era lo que él no podía soportar. ¿Ustedes piensan que Dios le respondió a la oración a Jesús? ¿O le dijo que no? ¿Le dijo que sí o que no? Que le pase la copa. La mayoría piensa que no. Yo pienso que sí. Yo pienso que la copa que estaba diciendo Jesús era la angustia misma. Porque la angustia de la separación, la angustia que estaba por vivir, el no tener la fuerza para enfrentarlo. Porque inmediatamente después de eso, ángeles fueron, lo consolaron, se paró, y fíjense cómo procede Jesús después en todo ese tiempo. Ya estaba no sé si entregado, pero dice después la Biblia que yo pongo mi vida voluntariamente por los demás, y no espero que los demás, no es que me vienen y me matan, no, yo le entrego voluntariamente. En ese Getsemaní, Jesús decidió que vos y que yo valía todo ese sufrimiento, todo ese amparo, y es en ese consuelo que Dios le dio en ese momento, yo veo una respuesta de Dios a su oración. Yo veo que Dios le mandó para que lo estén acompañando en ese momento de tristeza y angustia. Fallaron todos. Habían unos ángeles ahí que fueron y lo consolaron, se paró y siguió adelante. Pero ya con otro temple. Obviamente, el desamparo final de Dios fue un grito al cielo diciendo: ¿por qué estoy acá solo? ¿Por qué? Pero en esa noche de angustia, para mí es muy importante ver este lado de Jesús, ver este lado de Dios. Porque muchas veces estos sentimientos que tenemos, estas angustias, estos retorcidas que tenemos, estos estrés, esto que parece sobre todo, no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero 3, 4 de la mañana parece que el problema no tiene solución. No hay salida, y uno se levanta a las 7 sin haber dormido nada y dice: sí, el problema no era tan grande, ¿no? Bueno, el problema de Jesús sí era grande, sí era realmente grande, porque sí iba a bancar el ser, el que Dios le dé la espalda, que el Padre le dé la espalda. Y ahí para mí hay una clave. Pues muchas veces pensamos que la situación que podamos llegar a vivir, esto que nos genera temor, esto que nos genera pavor, esto que se viene por adelante, esta situación que viene por adelante, creemos que es lo peor que puede pasar en la historia. Hay algo peor que te puede pasar. Y que eso sí te debería generar ansiedad.
es estar desamparado por el Padre. Es lo que Jesús vivió, es esa ansiedad. Hay algo que no podés tener la duda. Hay algo que Jesús sintió, vivió, y que su copa era realmente estar solo, estar estrujado y solo sin este amor vital del Padre. Y es algo que no te puede pasar a vos ni a mí. Dios promete que a todos los que lo reciben y creen en Él son llamados hijos. ¿Sabían eso? En Juan 1:2 se dice, a todos los que creen y le reciben les dio el derecho de ser llamados hijos. Y Dios dice muy clarito, más adelante dice que no hay nada que puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No hay nada, ni lo más alto, ni lo más bajo, ni lo más profundo, ni lo más ancho. Dios te ama con un amor que no hay nada que puedas hacer o que hayas hecho que te ponga una barrera. Justamente porque Jesús sintió ese desamparo para que vos nunca más estés desamparado o desamparada. Jesús sintió esa angustia y ese estrés para que vos no tengas que vivir esa misma angustia de vida y estrés. Para que ya no te preocupen tanto las otras cosas, qué vas a comer, qué vas a vestir, cómo vas a rendir, cómo te va a ir mañana el laburo, che, tengo que tener esta reunión complicada, che, esto me parece que me van a dejar en la calle, che, no sé esto, che, la economía, che, que con el sueldo no me alcanza para esto, que son todas cuestiones. Che, no se preocupen por eso, no se preocupen por nada estén afanosos, por nada estén ansiosos, porque tienen un papá. Tienen un papá. Vayamos a lo que dice Jesús en Mateo. Lo que venimos leyendo. Por nada estén afanosos. Por nada. No se preocupen. No estén preocupados. No se preocupen por qué van a comer, qué van a beber. ¿No vale la vida mucho más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo que no siembran ni cosechan ni recogen en graneros. El papá las alimenta, papá del cielo las alimenta. Si tenés a Dios como papá, lo tenés todo. Si lo tenés a Dios como papá, no hace falta sentir ansiedad. No hace falta, porque la verdadera ansiedad ya la pasó Jesús por vos. El verdadero estrés ya lo vivió en esa prensa que se le exprimió hasta la última gota de lo que tenía por dar, para que vos y yo hoy podamos ser llamados hijos. ¿Quién de ustedes, por más que lo intente, puede añadir medio metro a su estatura? A algunos les encantaría. ¿Pero quién puede? Ricardo Ford nomás, y le salió más o menos hasta ahí. ¿Quién puede añadirse medio metro de estatura? ¿Y por qué se preocupan por el vestido? ¿Por qué se preocupan por eso? Lo que te tiene que preocupar, lo que le preocupó a Jesús, es tener una relación vital con el Padre. Y cuando sintió que la perdió, por vos y por mí, se derrumbó, se angustió. Preparémonos para esos momentos de crisis porque nos angustiamos, somos demasiado de poner la mirada en otras cosas, ¿no? Somos de desviarnos bastante, de caer por ahí en lo mismo, sí, somos así. No tenés por qué estar ansioso porque tenés un papá que te ama. Tenés un papá que ya por el desamparo que sintió Jesús nunca más te va a soltar la mano. Nunca más te va a soltar la mano porque el amor de Dios es más grande que cualquier cosa que hayas pasado, que cualquier cosa que vaya a venir, que cualquier problema que vos creés que es insolucionable. Dios es más grande. Dios es más grande. No te estoy minimizando los sentimientos. Para nada. No te los minimizo, ni me siento en autoridad para hacerlo, ni en autoridad, ni en ejemplo para hacerlo. Lo que te digo es, para esas situaciones nos preparamos, la batallamos juntos, vamos para adelante. Mientras tanto hay una angustia y una ansiedad que no podés quedarte ahí pensando si está bueno o no. Es la que sintió Jesús. Papá, el Padre nuestro que está en los cielos y está entre nosotros, quiere abrazarte, quiere estar con vos, quiere que esa realidad no sea una realidad de vida, quiere que esa ansiedad no sea lo que te domina, que ese estrés no sea la última palabra. Lo único que tenés que hacer es creer y confiar. Creer y confiar. Porque Jesús sintió ese desamparo de Dios,
¿por qué me dejaste acá solo? Para que nosotros nunca más estemos solos. Para que en esa cruz nosotros podamos tener vía libre para hacer lo que hizo Jesús, tirarnos de rodillas y decirle, estoy hecho pelota. Dios, papá, estoy mal. Ayúdame a salir de esta porque no le veo norte. No sé, no puedo seguir. Tengo una angustia hasta lo más profundo. El regalo de tener a papá está hoy servido delante tuyo, delante nuestro. O quizás por ahí decís, yo soy hijo de Dios, yo me identifico como hijo de Dios, pero hace rato que no sentís un abrazo de papá. Pues también a veces nos pasa, ¿no? Que empezamos a mirar más el problema que nuestro papá, que lo que nos pasa, lo que Jesús decía, che, en vez de mirar en lo que te falta, mira lo que Dios hace por los pajaritos, por las plantitas. ¿No va a hacer mucho más por vos? Mirá, vas a salir de esta. Quizás necesites que se refresquen esas palabras. Vamos, vas a salir de esta. Esta no es el punto final. Pero si no conoces ese papá, te lo tengo que presentar. Te tengo que decir, conocelo. No hay cosa mejor que un papá que ama tanto, que pone todo sobre la mesa para que vos puedas no vivir esa ansiedad y esa angustia de muerte que sintió Jesús. Jesús te entiende en la situación en que estás. Jesús, al sentirse ansioso y estresado, te puede decir, hoy te entiendo. A ver, te pido un ejercicio cortito. Cerramos los ojos un minuto y ya con esto cierro. Muchas veces nos cuesta darnos cuenta de que Dios está acá con nosotros, ¿no? Y de que papá quiere abrazarte, de que papá está acá con nosotros. De que ya no hay un abismo que nos separe de Dios, sino que Dios está acá con nosotros hoy. Te pido que trate de tomar conciencia de eso. Que tomes conciencia de que estás... ¿Dónde estás? Estás sentado en una silla. Sentí los músculos que están tensionados. Sentí todo eso. Y trata de aflojarlo. Trata de bajar las defensas con papá. Y trata de decirle en tus palabras lo que estás viviendo. En voz baja. No hace falta que hagas nada raro. Pero decirlo en voz baja. Como Jesús tirado ahí. Decirle lo que estás sintiendo. Decirle, papá, esta situación creo que no me dan las fuerzas, no me dan la nafta. Ayúdame. Papá, te pido tu abrazo en esta angustia que estoy sintiendo por esto. Te la dejo a vos porque sé que vos estás por sobre eso. Señor, me estresan estas cosas. No sé cómo manejar esto. Ayúdame porque pues siento que mañana se me desmorona todo. Si vos nunca viste a Dios como papá o como alguien cercano con el cual se puede tener una relación, la invitación que quiero hacerte es hoy mismo, no seguir pateando la pelota para afuera y decir, sí, yo no entiendo cómo ni qué pasa, yo sé que si creo y te recibo, tengo el derecho de ser llamado un hijo tuyo. Decíselo vos, ahí a Dios, que está acá con nosotros y por ahí quiere escuchar tu voz ahí en lo secreto. Señor, yo te pido que nos des un correcto foco, que nos ayudes a buscar primero el reino como lo hiciste vos, a poner adelante lo importante, y sabiendo que vos tenés cuidado de nosotros en todo, sabiendo que a vos no se te escapa ni un pelo que se nos cae de la cabeza, sabiendo que vos sos un papá que ama y ama,
sabiendo que vos no soltás nunca la mano, no desamparás. Señor, te pido que en nuestras angustias nos ayudes a prepararnos para esos momentos de crisis, a buscar una comunidad en la que apoyarnos, un grupo de amigos los cuales nos acompañen, pero sobre todo que nos ayudes a mantenernos con la mirada puesta hacia adelante. Te pido que nos ayudes a buscar primero tu reino, a seguir tu ejemplo, a que en nuestras noches oscuras podamos recordar el ejemplo que vos nos dejaste, que nos entendés, que estás con nosotros y que no soltás nunca. Gracias, Jesús. Amén.